Buenos días, hermanos, ¿cómo estáis? Ya os veo por ahí todos preparados con vuestro cafecito. Sí, hasta aquí huele. Qué rico. Bueno, vamos un día más a aprender, un día más a reflexionar y a meditar en la palabra del Señor. Leemos 2 Corintios, capítulo 9, versículos 6 y 7. 2 Corintios 9, 6 y 7. Pero esto digo, Pablo dice así, inspirado por el Dios creador: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hasta aquí yo quiero hablar de este tema. A veces es cabroso, peliagudo, a veces incómodo. No lo sé, cómo lo verán. Yo a veces veo que es necesario este tema. Hay muchas iglesias que este tema del diezmo, de las ofrendas, se predica continuamente para mover el corazón y la cartera de los hermanos. En otras ocasiones se predica demasiado poco, no se menciona. Bueno, yo pienso que una vez al año no hace daño y debe estar ahí, presente, porque en primer lugar debemos considerar la ofrenda como se consideraba aquí en este contexto. Recuerden, en 2 Corintios capítulo 8 y capítulo 9, Pablo se está dirigiendo a estos hermanos de Corinto, recordando que ellos habían hecho esa promesa o ese deseo de dar una ofrenda para los hermanos de la iglesia de Jerusalén. Recuerden, eran malos tiempos para los cristianos en Jerusalén, una iglesia madre, podemos decir. Muchas personas, por profesar ser cristianos, habían perdido su trabajo, habían perdido sus bienes materiales. Algunos habían sido apartados de sus casas, de sus familias, habían quedado desamparados, y los cristianos se reunían, y como dice Hechos capítulo 2, por ejemplo, que todos se reunían para comer con sencillez. Dice que ninguno consideraba suyo nada, sino que el que tenía más pues lo vendía para que todos tuviesen igual. Así era la vida de esos cristianos. Bueno, pues como esa ofrenda se estaba recogiendo por todas las iglesias y los hermanos de Corinto también se ofrecieron, ahora Pablo les está diciendo, oye, que está bien el deseo, la voluntad que tenías de dar ofrenda, pero oye, que ahora hay que llevarla a cabo, es decir, ahora hay que hacer el hecho. Es decir, vosotros habéis propuesto en vuestro corazón abrir vuestra cartera. Bueno, llega el momento de hacerlo, hay que abrir la cartera. ¿Para qué? Pues para que cuando yo llegue no se encuentra allí rebuscando entre los bolsillos unas cuantas monedas, sino que cuando yo llegue ya esté todo preparado y evitarnos este mal trago, este momento así incómodo. Bueno. No sé, hermanos, cómo ustedes ven el tema de la ofrenda y cómo ven el tema del diezmo. Obviamente es necesario para las iglesias, porque bueno, nosotros no vendemos nada, no somos una tienda, no somos un supermercado que podamos cobrar por nuestros servicios. Nosotros todo lo que damos lo damos gratuitamente, es decir, la palabra, ¿no? El servicio, la acogida a los hermanos. Pero las iglesias pues requieren de un mantenimiento, pagar el alquiler, pagar la luz, pagar el agua, pagar los gastos, que ya saben, ¿no? Como un hogar, como una casa. Y para eso se recogen las ofrendas, para eso se recogen los diezmos, si ustedes diezman. Pero bien, lo que la palabra nos está enseñando hoy, es el punto que yo quiero llegar, es la manera en la que nosotros tenemos que dar, la manera en la que nosotros tenemos que manifestar el amor que hay en nuestro corazón, gracias a Dios, manifestarlo en no dar simplemente nuestro testimonio, o dar nuestra alabanza, o dar nuestra presencia dentro de la iglesia, sino que también no vamos a dar lo material, que es lo que menos valor tiene, supuestamente, ¿no? Porque ¿qué es lo que más valor tiene? Lo material, ¿no? Lo más valor tiene es nuestra alma, entonces lo material es lo menos valioso. Bueno, aquí Pablo les está diciendo a estos hermanos, bueno, cuando llegue el momento, tenéis que dar la ofrenda en la manera correcta, como a Dios le agrada. ¿Cómo le agrada a Dios? Bueno, en primer lugar reconocer, pone aquí un ejemplo como un labrador. El que siembra escasamente también cosecha escasamente, es decir, el sembrador que tira la semilla, así como con pena y pensando que está desperdiciando el grano, a la hora de la verdad, a la hora de la cosecha, va a cosechar menos. ¿Por qué? Porque está, digamos, siendo roñoso en su manera de desperdigar las semillas. En cambio, el que siembra generosamente, el que siembra sin miedo, porque sabe que después esas semillas germinarán y darán fruto en abundancia, pues pone su confianza en eso, en que de suyo lleva fruto la tierra.
Bueno, pues Dios nos pone este mismo ejemplo. Dios sabe en nuestro corazón en qué manera damos la ofrenda o en qué manera damos el diezmo. Bien, aquí la conclusión es clara. Cada uno, dice el versículo 7, como cada uno propuso en su corazón, así debe uno dar. ¿Cuánto? ¿Cuánto hay que dar de ofrenda? ¿Cuánto hay que dar de diezmo? No, lo que haya en tu corazón, lo que Dios ponga en tu corazón. Si tú tienes mucho amor a Dios, tú darás mucho. Si tú tienes poco amor a Dios, tú darás poco. Continúa diciendo Pablo, no con tristeza. Es decir, no vayas con lágrimas cuando vayas al cajón de la ofrenda. No lágrimas aparentes, pero sí lágrimas en el corazón, ¿no? Diciendo, uy, ay, qué pena, qué dolor. Y echas tu sobre. Pero eso sí, exteriormente sonriendo, voy a dar el diezmo, voy a dar la ofrenda, para que todos los hermanos te vean y, como dice la palabra, tocando campana delante de ti, tocando trompeta. Ni por necesidad. Espero que nadie dé ni ofrenda ni diezmo por necesidad. Hay iglesias no cristianas, obviamente, no cristianas verdaderas, en las que obligan a las personas a dar el diezmo y a dar la ofrenda. Las obligan literalmente, poniendo la ofrenda y el diezmo por delante de todas las cosas, incluso por delante de sus necesidades básicas. Y esto la palabra no nos enseña. La palabra nos enseña que tiene que ser de corazón. La palabra dice que tiene que ser sin tristeza, con alegría. Porque Dios nos dio la salvación no llorando. Dios nos dio la salvación con alegría. Dios nos entregó a su Hijo unigénito para que nosotros fuésemos salvados, y Dios lo dio con mano abierta, con corazón extendido. No siendo roñoso en su manera de amar. Dios no nos ama con migajas, Dios nos ama plenamente. Por eso nosotros también debemos manifestar el amor derramado en nosotros de la misma manera, sin tristeza, con mano abierta, con corazón extendido y, sobre todo, muy importante, sin necesidad, sin obligatoriedad. Es como si uno tuviese que amar obligado. Amar obligado no es amar. Eso no es amar. Entonces, hermanos, piensen en esto. ¿Tienen que dar ofrenda? ¿Tienen que dar diezmo? ¿Eso es obligatorio? No es obligatorio. ¿Es necesario? Sí es necesario. ¿Por qué? Porque va a manifestar lo que tú tienes en tu corazón. El que no da con alegría, el que da con tristeza, el que, o siquiera no da, es porque en su corazón todavía tiene ahí algo mal. Todavía no está preparado. Hay que amar más a Dios como Él te amó. Por eso piensen en qué manera damos la ofrenda, en qué manera damos el diezmo. Y vuelvo a reiterar, no con obligación, no, como dice aquí la palabra, versículo 7, ni por necesidad. ¡Ay, que tengo! Tiene que ser algo voluntario que salga de nuestro corazón, porque Dios ama al dador alegre. Vale, hermanos, hoy dejo aquí esta enseñanza. Espero que les sirva y que el Señor les bendiga. Hasta mañana, o hasta la semana que viene, mejor dicho. Cuídense, chao.